Oremos juntos. Padre Dios misericordioso que nos amas, nosotros que te habíamos dado la espalda y vivido en pecado, merecíamos recibir tu ira y tu juicio. Pero por tu gran amor y misericordia, nos amaste primero cuando aún no te conocíamos. Jesús tomó sobre sí la maldición y el juicio que nos correspondían y con su preciosa sangre derramada limpió nuestros pecados para siempre, asegurando que nunca más recibamos juicio ni maldición. Señor, te damos gracias de todo corazón por permitirnos comprender la grandeza y maravilla de tu gracia y por habernos salvado. En este momento, nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti, alabando tu gran gracia y amor, aprendiendo tu palabra, y te damos gracias por habernos permitido tener comunión en la comunidad santa contigo. Creemos que en este tiempo también estás con nosotros. Te pedimos que observes y cuides a cada uno de nosotros, sosteniéndonos con tu misericordiosa mano. Si en nuestro corazón o en nuestros pensamientos hay pecados ocultos o cosas vergonzosas que no son dignas ante tus ojos, Señor, haznos conscientes de ellos a través de tu palabra. Con tu gracia y tu palabra, renueva, limpia y fortalece nuestro ser para que podamos vivir el resto de nuestra vida verdaderamente como tus hijos, de manera digna y sin vergüenza, guiados por ti. Señor, llena aún más con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo a todas nuestras iglesias en todo el país, a las muchas iglesias que tenemos alrededor del mundo y a todos los hermanos y hermanas que mantienen la fe y predican el Evangelio aún en medio de dificultades. Que testifiquen con valentía tu Evangelio, guiando a muchas almas perdidas a ti para que sean salvas. Y guía más plenamente a los hermanos y hermanas que ya han sido salvados para que se mantengan firmes en tu palabra y vivan cumpliendo tu voluntad y gloria. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en el momento oportuno y nos enseñas el camino por el cual debemos andar, te pedimos que también en esta hora nos ayudes a comprender más profundamente tu palabra, la cual deseas revelarnos y que podamos entender con claridad tu santa y perfecta voluntad. Que el Señor tome control y gobierne nuestros corazones y toda nuestra vida, guiándonos para que podamos vivir verdaderamente como hijos dignos tuyos. En este momento, que el Espíritu Santo nos guíe plenamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículos 30 al 32. Voy a leer los versículos 30 al 32. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Leamos el versículo 33. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Hasta aquí.
Como les dije la semana pasada, con el título de La vida que permanece en el Señor, quiero dar la cuarta enseñanza. La vida del cristiano nacido de nuevo es, en pocas palabras, una vida que permanece en el Señor. En San Juan capítulo 15 versículo 3 se dijo: Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano está unido a la vid, se dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid y los pámpanos no pueden separarse, es una relación absoluta para dar fruto. Los cristianos renacidos deben primero conocer con exactitud a través de la palabra qué significa que la vida cristiana sea una vida que permanece en el Señor. La palabra permanecer en el Señor, dicho de otra manera, es unión. En San Juan capítulo 14, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquel día es el día en que fuimos salvos. Al mismo tiempo que creemos que Dios nos ama, que por gracia perdonó nuestros pecados y nos salvó, nosotros pasamos a permanecer en el Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que el Señor esté en mí y yo en el Señor, en otras palabras, significa unión. Unión. Es que dos llegan a ser uno. En el matrimonio yo suelo oficiar bodas y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Dos personas, dos diferentes personalidades, ahora se han encontrado y han llegado a ser uno. Dentro de la ley del amor se han hecho uno y ahora comparten alegrías y penas, comparten el destino y viven juntos. Eso es ser uno. Cuando fuimos salvos, el Señor y nosotros llegamos a ser uno. El Señor en mí y yo en el Señor. Esto no se puede separar. Esto no es fácil de entender de inmediato, pero es real. Y además es algo secreto. Que un hombre y una mujer se casen, lleguen a ser uno, se amen y compartan su destino, es verdaderamente algo hermoso y al mismo tiempo algo misterioso, un secreto. El hecho de que nosotros llegamos a ser uno con el Señor, que estamos en el Señor, es verdaderamente algo misterioso y secreto. Pero eso es una verdad, no es un cuento absurdo. Por eso debemos conocer bien qué es la vida que permanece en el Señor. De lo contrario, una persona que dice haber recibido la salvación puede terminar llevando una vida religiosa cristiana como la de los de otras religiones. La vida religiosa no es la vida cristiana. La vida religiosa es asistir regularmente a seminarios, cantar himnos, orar, participar en ceremonias de culto, ofrendar, cosas así, ¿verdad? Eso también existe en otras religiones. Eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando hemos recibido la salvación, el Señor está en mí, yo en el Señor. Hemos sido unidos al Señor y ahora es una vida de vivir junto con el Señor. Debemos saber qué es eso y en la práctica vivir realmente esa vida de estar con el Señor, vivir en el Señor. Dios escogió al pueblo de Israel como un pueblo especialmente elegido en esta tierra, ¿verdad?
En Deuteronomio capítulo 7 vemos que Dios escogió al pueblo de Israel y especialmente dijo: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Por qué Dios escogió solo al pueblo de Israel? No significa que solo ame al pueblo de Israel, sino que el propósito especial por el cual Dios escogió a Israel fue mostrar a través de ellos como modelo qué sería la vida de todos los cristianos que después recibirían la salvación. Pero el pueblo de Israel, aunque era el pueblo que Dios escogió especialmente en esta tierra, el pueblo escogido, el pueblo elegido, su servicio a Dios fue muy débil. Fue muy corto. En lugar de servir a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, ellos bajaron a Egipto para escapar del hambre en la tierra de Canaán y vivieron allí como esclavos de los egipcios. Sirvieron al faraón de Egipto y tuvieron que hacer los trabajos pesados y difíciles que los egipcios les mandaban. Fue una vida de esclavitud, de servidumbre. Nada menos que 400 años vivieron así. Como sabemos, el número 4 en el mundo significa oriente, occidente, sur y norte, o bien simboliza el mundo. Por eso también en la Biblia el número 4 aparece como los 40 años de vida en el desierto, los 40 días en que Jesús fue probado en el desierto. Ese número 4 está allí. Dicen que incluso los prisioneros no quieren ir a la celda número 4. Es curioso, ¿verdad? No es que sea el carácter chino 4 que representa la muerte, pero aún así. De todas formas, en la Biblia, especialmente el número 4, simboliza el número del mundo, el número del sufrimiento. El pueblo de Israel, siendo el pueblo que Dios escogió, en lugar de servir a Dios, servía al faraón de Egipto, y en lugar de vivir dentro de la gracia y la bendición de Dios, vivían esclavizados por los egipcios y recibían todo tipo de sufrimientos, nada menos que 400 años. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos fue mostrado como un gran modelo. En Génesis capítulo 1 versículo 27 vemos que después de que Dios creó todas las cosas, al final al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Entre todas las criaturas que Dios creó, el único que fue creado a la imagen de Dios es el hombre. La imagen de Dios no se refiere al cuerpo, sino a nuestro espíritu, el espíritu. Esto significa que Dios hizo al hombre como un ser espiritual igual a Dios. Por eso en San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, el carácter chino que significa espíritu. Y además puso en nosotros un espíritu como el de Dios. Dios creó al hombre a su imagen para que fuera su compañero, para que fuera su hijo, para heredar su herencia, para servirle y para participar de su gloria, es decir, para hacerlo semejante a él. ¿No es algo asombroso? Pero el hombre, creado a la imagen de Dios, antes de entrar en ese amor, gracia y gloria de Dios, por haber quebrantado la palabra de Dios, perdió todos esos privilegios y vino a llevar una vida miserable en medio del pecado. El pueblo de Israel era el pueblo elegido, pero al bajar a Egipto, en lugar de servir a Dios, sirvieron al faraón, y en lugar de disfrutar la libertad y la paz que Dios les daba, vivieron como esclavos en Egipto y sufrieron todo tipo de dolores.
De la misma manera, el hombre creado a la imagen de Dios, por desobedecer la palabra de Dios, en lugar de recibir la bendición de Dios, recibe maldición en la tierra y sufre todo tipo de dolores. Por eso, los 400 años de la dolorosa vida de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto son una representación reducida en forma de modelo de todos los hombres que, apartados de Dios, sirven al diablo, son esclavos del pecado y sufren todo tipo de dolores, tal como sufrió el pueblo de Israel. Pero Dios, para salvar al pueblo de Israel que había estado esclavizado en Egipto durante 400 años, envió a Moisés, trajo las 10 plagas y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Los libró del poder del faraón, pasaron por el Mar Rojo y luego, antes de entrar en la tierra de Canaán prometida por Dios, tuvieron la vida de 40 años en el desierto. Eso también nos fue mostrado completamente como un modelo real. Moisés, que fue enviado para salvar al pueblo de Israel de Egipto, es un modelo de Jesucristo. El significado del nombre Moisés es sacado y el significado de Jesús es salvación. Jesus is Savior, Savior es salvación. Por eso, con esto se mostró de antemano que Jesús nos sacaría del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Y así como guió al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia la tierra de Canaán prometida por Dios, la tierra de Canaán es un modelo del cielo eterno. La tierra que Dios prometió al pueblo de Israel fue llamada la tierra buena, que fluye leche y miel, ¿verdad? Esa es la tierra de Canaán. Y para nosotros, los salvos, la tierra que Dios prometió es el cielo nuevo y la tierra nueva, el cielo eterno. Pero antes de llegar a esa tierra de Canaán, hubo 40 años de vida en el desierto. La vida en el desierto tuvo muchos sufrimientos y dificultades. Por eso en Hechos capítulo 7 vemos que nuestro pueblo de Israel, los antepasados de Israel, estuvieron en la congregación en el desierto. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. Veamos un momento Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 38. Leamos juntos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. El ángel que le hablaba en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios dio la ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Con nuestros padres se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío. Estuvo en la congregación en el desierto. Y esa vida de 40 años en el desierto aquí se expresa como iglesia en el desierto. La vida de 40 años del pueblo de Israel en el desierto tuvo muchos sufrimientos, pruebas y dificultades. Eso nos fue mostrado como un modelo de la vida de iglesia que el cristiano lleva después de haber recibido la salvación, antes de entrar en el cielo eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. La vida de iglesia no es algo tan sencillo. Estuvo en la congregación en el desierto. En el Antiguo Testamento no existe la palabra iglesia. La vida de 40 años del pueblo de Israel en el desierto fue un modelo de la iglesia. Este es aquel que recibió palabras de vida que darnos. Este hombre es Moisés. Moisés sacó a Israel de Egipto, los guió en el desierto y los condujo hasta la tierra de Canaán. Ese Moisés es un modelo de Jesucristo que nos salvó.
Por eso, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo los condujo Dios hasta la tierra de Canaán? En Deuteronomio capítulo 1 versículo 30, como leímos antes, dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Dios guió al pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán y lo hizo delante de sus ojos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Dios mismo anda delante del pueblo de Israel. Del mismo modo, cuando nosotros recibimos la salvación, Dios no nos dice simplemente, bueno, nos vemos en el cielo y nos deja abandonados. No. Él permanece con nosotros hasta que entremos en el reino de los cielos. Nos guarda, nos protege y nos guía. Por eso la Biblia dice que Él va delante de nosotros. Sí, Él va delante de nosotros. Y dice: Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Así como un padre carga en brazos a su hijo amado, Dios cargó y sostuvo al pueblo de Israel. La vida en el desierto, después de haberlos sacados de Egipto, fue una vida en la que Dios mismo los llevaba en sus brazos, amándolos, protegiéndolos, guardándolos y ayudándolos. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, Dios continuó guiándolos. Sin embargo, en el versículo 32 dice: y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel olvidó la gracia de Dios que los había sacado de Egipto. Además, durante todo el trayecto hacia la tierra de Canaán, no creyeron en que Dios los guardaba, los llevaba en brazos como un padre a su hijo y andaba delante de ellos. Esto resulta una gran contradicción. Ahora bien, pensemos en nosotros, los que hemos sido salvos. Después de nuestra salvación, Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz en nuestro lugar, derramando toda su preciosa sangre para pagar el precio de nuestros pecados y rescatarnos. ¿No somos entonces seres sumamente valiosos para Dios? Si un hombre rico vendiera todas sus posesiones para adquirir un solo objeto, aquel sería lo más precioso en toda su vida. De la misma manera, para Dios no existe nada más valioso que su Hijo unigénito. Aquel que es igual a Dios mismo fue enviado en forma humana. Ese santo y justo murió en la cruz cargando el pecado del mundo, derramando toda su preciosa sangre para salvarnos. El propósito por el cual el Señor nos salvó es llevarnos al cielo eterno. Pero antes de entrar allí tenemos la vida de iglesia. Y esta vida de iglesia es de suma importancia porque es el proceso en el que Dios elimina el resto equivocado en nosotros, nos ejercita y nos entrena a fin de hacernos personas dignas de entrar en el reino de Dios y participar de su gloria. Esa vida de iglesia es sumamente importante. La vida en el desierto del pueblo de Israel fue un modelo de ello. Sin embargo, la Biblia dice que los israelitas olvidaron la gracia de Dios y no creyeron que Él los cargaba y los guiaba. ¿Cómo es posible eso? Es como los hijos que después de haber sido engendrados, criados y cuidados con sacrificio por sus padres, terminan olvidando esa gracia. Y a veces apenas algo no les agrada, se rebelan diciendo: ¿por qué me trajeron al mundo? ¿O qué han hecho por mí? Qué incomprensible es esa actitud.
El pueblo de Israel se levantaba contra Dios, no solo desconfiando de Él, sino rebelándose. A cada momento murmuraban y hasta intentaban matar a Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí para hacernos sufrir? Mejor volvamos a Egipto. ¿Pero cómo volver? Entre Egipto e Israel estaba el Mar Rojo. Cuando lo atravesaron fue porque Dios mismo los hizo pasar, pero después de eso jamás podrían cruzarlo de nuevo por sí mismos. Ninguno de los que quisieron volver pudo entrar en Canaán. Todos murieron en el desierto. Esto nos deja una lección muy importante. Los salvos deben vivir agradecidos por la gracia de Dios con la esperanza de la gloria y del reino eterno que Él nos ha prometido. Aunque tengamos sufrimientos y adversidades, Dios nos prepara, ejercita y entrena para hacernos dignos de entrar en su gloria. Pero si no comprendemos esto, al enfrentar cualquier dificultad enseguida caemos en la murmuración contra Dios, olvidamos la gracia de la salvación, nos inclinamos a la desobediencia y hasta deseamos regresar al mundo. El pueblo de Israel, los que intentaron volver al mundo, ninguno pudo regresar. Todos murieron en el desierto. A los que intentaron volver a Egipto, Dios los ejercitó en el desierto hasta que murieron todos. Por eso los que intentaron volver a Egipto murieron todos, y solo entraron en la tierra de Canaán los que nacieron en el desierto, los que llegaron a ser una nueva generación. Esto muestra que únicamente los que han renacido por la gracia de Dios, los que han sido renovados en la vida cristiana, los que son dignos de entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva, los que han sido entrenados son los que Dios lleva a su reino. La vida de iglesia no es algo sencillo. Es el proceso en el que Dios nos ejercita, nos fortalece, nos hace vencer el pecado y el poder de Satanás y nos forma para que seamos personas dignas de entrar en su gloria. Sin embargo, los salvos apenas tienen alguna dificultad, empiezan a quejarse diciendo, ¿por qué Dios me da sufrimiento y me hace pasar por dificultades? Y así murmuran, desobedecen y desean volver al mundo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. También hay personas así. Y está escrito, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Si lo pensamos superficialmente, podríamos decir, ¿cómo es posible? Dios los libró de Egipto con gran poder, los hizo pasar por el Mar Rojo, los guardó y los guió en el desierto, y quería darles la tierra de Canaán que había preparado para ellos. Pero ellos, sin saber esto, murmuraban en el desierto, desobedecían y querían volver a Egipto. Uno podría pensar, si yo hubiera estado allí, yo no habría hecho eso. Sí, así pensamos. Sin embargo, debemos reconocer que ese mismo corazón de murmurar contra Dios en el desierto y de desobedecer también está en nosotros. Es un asunto muy importante. Esto no es simplemente una historia pasada, sino que lo que el pueblo de Israel vivió al salir de Egipto y hasta llegar a la tierra de Canaán es un modelo de cómo Dios nos guía desde la salvación hasta entrar en el cielo. Al ver la desobediencia del pueblo de Israel, debemos pensar que también una persona salva podría actuar así. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 33 dice, ¿quién iba delante de vosotros? Cuando el pueblo de Israel iba avanzando, Dios iba delante de ellos y buscaba el lugar donde habían de acampar.
Al ir avanzando, tenían que instalar las tiendas y descansar, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche. Con una columna de fuego los iluminaba claramente. En algunas ocasiones incluso marchaban de noche. Y como de noche había aire frío, la columna de fuego les protegía de ese frío. Y de día, con una columna de nube, les cubría del ardiente sol y los protegía. Cuando la columna de nube iba delante, los israelitas la seguían. Y cuando la columna de nube se detenía, allí levantaban sus tiendas. Si permanecía varios días, un mes, incluso 2 meses, mientras la columna de nube permanecía, allí instalaban sus tiendas. Y cuando la columna de nube se levantaba y avanzaba, ellos la seguían. Él los protegía, los ayudaba, los guardaba y los guiaba. Era la manifestación de la presencia de Dios, mostrando que Dios estaba con ellos. De hecho, durante 40 años los guió con la columna de nube y con la columna de fuego. Dios estaba con ellos, protegiéndolos, guardándolos y guiándolos. Y al ver eso, realmente se puede entender cuánto ama Dios a las personas, cuánto cuida y se apega a su pueblo que ha salvado. El alma del hombre es preciosa ante los ojos de Dios, ¿verdad? En Isaías capítulo 49 versículo 5 dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová. ¿Por qué es estimado? Porque entregó a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, derramando su preciosa sangre, pagando un alto precio para salvarnos. ¿Acaso no somos entonces un ser sumamente valioso? Hay un himno que dice, con sangre me compró y no me soltará. Con sangre, con la muerte de su Hijo unigénito y el derramamiento de su sangre nos compró por precio, por eso no nos abandona. Nos protege, nos guarda y nos guía. Pero no es solamente que nos ame por gracia y que siempre nos ayude, sino que también para ejercitarnos nos da sufrimientos y pruebas y hay un proceso en el que nos entrena para fortalecernos. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendió bien esto. En el Salmo capítulo 119 versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Después de habernos salvado hasta que vayamos al cielo, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guía por medio de la palabra de Dios. En una noche oscura, si no hay lámpara, no se puede encontrar el camino. La palabra del Señor es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Con la palabra del Señor nos muestra el camino por donde debemos andar. La palabra del Señor, esa preciosa palabra, ilumina mi camino y mi fe. Hasta que entremos en aquel reino, Él nos guarda y Dios nos guía. Y ahora, veamos un momento Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículos 45 y 46. Éxodo capítulo 29 versículos 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.
Al guiar al pueblo de Israel desde Egipto hacia el desierto, Dios habló a través de Moisés diciendo: «Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios». La razón por la cual Dios guió al pueblo de Israel fuera de Egipto tenía un propósito. Era para habitar en medio de ellos. ¿Cómo se entiende esto? Dios los salvó para estar en medio de ellos. Es ese propósito por el cual los salvó. En Mateo capítulo 1 versículo 21, el ángel dijo a José: «Llamarás su nombre Jesús». Cuando estaba preocupado sobre qué hacer con su prometida María a causa de que había concebido, se le dijo: «Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús». Le puso nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de Jesús es Salvador. Jesus is Savior. Jesús es salvación. Y también en el versículo 23 dice: «Y llamará su nombre Emmanuel». Emmanuel significa Dios está con nosotros. God with us, ¿verdad? Dios está con nosotros, Emmanuel. Nos salvó para estar en medio de nosotros. ¿Qué piensan? ¿No es asombroso? No es como decir: «Ya que fuiste salvo, nos vemos en el cielo, hazlo bien». No. Desde el día en que fuimos salvos hasta que entremos al cielo, Él está con nosotros. Nos protege, nos guarda, nos guía y nos ayuda. ¿No es verdaderamente asombroso? Dios está con nosotros. Jesús es nuestra salvación, y el propósito de salvarnos es para que Dios esté con nosotros. Pero esa verdad nosotros debemos creerla. También debemos creer que nos salvó por gracia. No creemos que por la gracia de Jesucristo Él perdonó nuestros pecados, nos salvó, nos hizo hijos de Dios y nos dio la esperanza de entrar en el cielo eterno. Eso lo creemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo también debemos creer otra cosa, que el Dios que nos salvó está con nosotros. ¿Pueden creerlo? ¿Sí? ¿Pueden creerlo? ¿Creen y luego dejan de creer? La promesa de Dios no cambia. Debemos creer tal como está en la palabra. Si Dios lo dijo, debemos decir sin condiciones: gracias, yes, y seguirle. Pero algunos, cuando enfrentan alguna dificultad en su vida, dicen: ¿cuándo está Dios con nosotros? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo estos sufrimientos y dificultades? Pero no es así. El pueblo de Israel tenía a Dios con ellos, y aún así, ¿cuántas aflicciones tuvieron en el desierto? ¿Acaso no estaba Dios con ellos? Sí estaba con ellos. No solo nos salva del poder del pecado y de la muerte, sino que también en el resto de nuestra vida en esta tierra, Dios está con nosotros, nos protege, nos alimenta, nos guarda y nos guía. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dijo: «Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial». En medio de cualquier sufrimiento y adversidad, Dios nos guarda y nos protege. ¿Cuántos muchos sufrimientos tuvo el apóstol Pablo? Después de que Pablo fue salvo, hasta el final, cuando fue a Roma, predicó el Evangelio y finalmente fue decapitado hasta ese momento. Yo también fui a Roma y vi la cárcel subterránea donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado.
y también el lugar donde sacaron al apóstol Pablo para decapitarlo. Allí nos explicaron que su cabeza rodó una cierta distancia. Después de ser salvo y en medio de la evangelización, en 2 de Corintios capítulo 11 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas. Cuando uno es azotado con varas puede morir en medio de los golpes. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Recibió muchos sufrimientos, estuvo desnudo, hambriento, sin poder dormir, sin poder comer, con frío y temblando. ¿Quién sufrió tanto como Pablo? ¿Acaso Dios no estaba con él? Sí estaba con él. Cuando Pablo fue golpeado y encarcelado, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo». Incluso cuando Pablo fue golpeado y echado en la cárcel profunda, oraba y cantaba himnos porque creía que Dios estaba con él. No se trataba de creer que Dios está con uno solo cuando se está en comodidad, sino que también hay que creer que en medio de los sufrimientos y adversidades Dios está con nosotros. Hay un propósito por el cual se nos dan esos sufrimientos. Es un proceso para entrenarnos, limpiarnos y fortalecernos para que podamos vencer el pecado y el poder de Satanás y llegar a ser personas dignas de entrar en la gloria de Dios. Pero sin comprender esto, cuando surge un pequeño problema, nos quejamos diciendo, ¿por qué Dios me ha dado este sufrimiento? Y tratamos de huir según nuestro propio deseo. Eso no es fe. La palabra de Dios no cambia ni un ápice sin importar las dificultades o adversidades. Eso es lo que significa creer. Hasta que entremos en el reino de Dios, desde el día en que fuimos salvos hasta que lleguemos al cielo, Dios está con nosotros, incluso en medio de cualquier sufrimiento o adversidad. Incluso al morir, Él está con nosotros. Vamos a mirar brevemente 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 1 al 4. Voy a leer. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los hizo pasar entre la nube y el mar. Atravesaron el mar Rojo y luego Dios los protegió. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, mostrando que Dios estaba con ellos. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el desierto, ¿qué había? No había nada. No podían cultivar, no podían criar animales. ¿Qué iban a comer? Cada día Dios les daba maná. Cada mañana recogían el maná.
Era como semilla de culantro blanco, decían. Cada mañana lo recogían, y su sabor como de hojuelas con miel. Estaba delicioso. ¿Qué golosinas les gustan a los niños? Bueno, lo que sea. En fin, era como de hojuelas con miel, así que debía de estar delicioso. Pero al comerlo todos los días, se aburrían y se quejaban. ¿Solo maná todos los días? Y decían, ¿por qué no nos das carne? Queremos comer carne. Entonces Dios les envió codornices para que pudieran comer hasta que el olor les llegaba a la nariz. Así en el desierto Dios les daba maná y cuando querían carne les enviaba codornices. ¿Y el agua? No cavaban la tierra para hacer un pozo y sacarla, sino que golpeaban la roca y el agua brotaba de la roca y así bebían. Cuando Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto, todo lo hizo milagrosamente. Por eso dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, porque es el alimento que Dios les daba. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Golpearon la roca y de la roca brotó agua, y la roca era Cristo. Esta roca era un modelo de Jesucristo. No solo que Jesús murió en la cruz y con su sangre perdonó nuestros pecados, sino que así como la roca se rompió y brotó agua, por la gracia del Señor, Él nos guía. Después de ser salvos, tenemos dos cosas que Dios nos da. La gracia espiritual continua, la gracia espiritual que necesitamos. La persona salva no vive solo de comer, ni solo de beber agua. Debemos recibir continuamente la gracia espiritual que las personas del mundo, las que no han sido salvadas, ni siquiera pueden imaginar. En Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La salvación la recibimos una vez, pero después de ser salvos, Dios nos da continuamente la plenitud que hay en Jesucristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay un himno que dice, siempre da más y más, siempre nos da más, su gracia es abundante, siempre nos da más. Siempre nos da nueva gracia. Nos da nueva gracia en nuestro corazón, nos da nueva alegría, nos da fortaleza y valor en nuestro corazón y así nos da gracia espiritual. También nos da bebida espiritual, refrescando nuestro corazón. Después de ser salvos, debemos aprender a recibir la gracia de Dios y esa bebida espiritual que Él nos da. ¿Es todo lo que nos da? No. También nos provee alimento para nuestro cuerpo. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 26 lo menciono. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las cuida. Y Él dice a los salvos, ¿no valéis vosotros más que las aves? También está escrito, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así como Dios cuida las flores hermosas del campo,
Él nos vestirá con todo lo bueno. Dios nos da cosas buenas. Ahora vamos a ver San Mateo capítulo 6. Debemos buscarlo, capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículos 30 a 33. Leamos juntos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Continúen mirando estas palabras hasta que crean en ellas. Pruébenlo en oración. Incluso las aves que vuelan por el aire, Dios las cría. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Esto significa que nos alimenta y nos viste. Hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿A qué gentiles se refiere a los que no han sido salvos? Un niño sin padre se preocuparía cada mañana qué comer, qué almorzar, qué cenar, dónde dormir. Pero si tiene padres que cuidan de él, ¿por qué se preocuparía? Los padres proveen y ayudan en todo. Dios, quien creó todo el universo, es nuestro Padre. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aunque han recibido la salvación, en la vida diaria no tienen fe en depender de Dios. Les respondió diciendo, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, es decir, el Padre que está en el cielo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Decir sabe no significa que Dios se hará responsable. Los padres saben todo lo que el niño necesita. Comida, ropa, un lugar para dormir, lo saben incluso mejor que ese niño. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Decir sabe significa que se hará responsable. Pero hay una condición. No lo da de manera incondicional. Leamos juntos el versículo 33. Más buscad. Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente. La palabra primeramente, ¿cuál es la cosa que debemos poner en primer lugar en nuestra vida? No debemos pensar en qué comeremos, qué vestiremos, cómo viviremos, cuánto dinero podremos ganar bien, sino lo primero que debe estar en la mente de un cristiano, la prioridad de la vida, ¿qué es? Es Dios, para la voluntad y la gloria de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su reino es la obra de predicar el Evangelio. La mayor obra que hace Dios es sacrificar a su Hijo unigénito, perdonar eternamente los pecados con su sangre y que ese Evangelio sea predicado para salvar las almas que irían al infierno. Esa es la obra más grande que hace Dios. En Lucas capítulo 15, versículo 7 dice,
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que más alegra a Dios es que los pecadores reciban la salvación. Esa obra continúa incluso ahora. Por eso, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su reino se expande cuando se predica el Evangelio y se salvan las personas. Eso es como se amplía el reino de Dios. Se dice que hay 3 elementos de un país. Hay soberanía, territorio y ciudadanos. La soberanía del cielo es Dios. El territorio está en el cielo nuevo y la tierra nueva eternos. La obra que Dios hace ahora es crear el pueblo que entrará en ese cielo. Al recibir la salvación, el pueblo del reino de Dios aumenta poco a poco. Recuperan el territorio que fue arrebatado por Satanás. Eso es como se expande el reino de Dios. Por eso, en un himno dice: después de que ese reino prospere, que venga el reino de la paz. Cuando todo el pueblo de ese reino esté preparado, vendrá el rey de ese reino. Decir buscar el reino de Dios significa que al predicar el Evangelio y salvar muchas almas, el reino de Dios se expande. Es la obra de predicar el Evangelio. La obra de evangelizar la hacen los pastores, los predicadores o los misioneros, y nosotros los laicos, ¿qué vamos a predicar? No digan eso. Si miramos en Hechos, ¿solo los apóstoles evangelizaron? Estando reunidos firmes en Jerusalén, vino una gran persecución y todos fueron dispersados. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En palabras modernas, los laicos se dispersaron todos. No huyeron por miedo a que los judíos los mataran. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo: predicad el Evangelio. Entonces, ¿por qué estaban firmemente reunidos en Jerusalén? Cuando fueron golpeados, se dispersaron rápidamente. ¿Por qué? Los hermanos y hermanas dispersos, ¿qué hacían a donde iban? Predicaban el Evangelio. Toda persona salva es un misionero que predica el Evangelio, ¿saben? ¿Cuál es tu profesión? Entonces dicen: soy predicador. Pero para ganar dinero para la evangelización hago zapatos. Vi en un libro, es genial. Voy a trabajar para ganar dinero para la evangelización. Hago negocios para ganar dinero para la evangelización. Ya sea que hagan negocios, trabajen en una empresa o cualquier otro trabajo, eso es un medio. El propósito es predicar el Evangelio. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 1 no dice Salomón rey de Jerusalén hijo de David. Ser hijo de David. David conquistó todas las fuerzas extranjeras alrededor y unificó el reino. Por eso David es el rey supremo de Israel. La bandera de Israel tiene 2 triángulos superpuestos formando una estrella. ¿Qué es eso? Es la estrella de David. David, el segundo rey de Israel, el más grande rey. Ese David es un modelo de rey de reyes, Jesucristo. El hijo de ese David, rey de Jerusalén, era el más grande en ese tiempo, pero no dice Salomón, sino palabras del predicador. Ese Salomón es hijo de David. Yo soy predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, la palabra vanidad aparece 5 veces en una sola línea. Dicen que hasta Eclesiastés capítulo 12 la palabra vanidad aparece más de 30 veces. Todo en este mundo es vanidad. Hablando de lo que es vanidad, también hablaba de lo que no era vanidad, lo eterno. Por eso Salomón dijo 7 veces que él era predicador. ¿Qué somos nosotros? Sea lo que sea que hagamos, el propósito es ser predicadores. No se trata de hacer algo en este mundo para convertirse en un gran empresario, tomar algún poder o hacer algo especial.
Lo que sea que hagamos es un trabajo secundario, un medio, y el propósito es predicar. Si evangelizamos a una persona, ¿cuánto se alegra Dios? Para hacer lo que agrada a Dios debemos evangelizar. Por eso, el reino de Dios significa predicar el evangelio. Buscar ese reino es evangelizar. Y decir busca su justicia significa que hacia afuera se predica el evangelio y hacia adentro los salvos se unen, se aman entre sí y cumplen la voluntad de Dios. Vivir según la voluntad de Dios es cumplir su justicia. Predicar el evangelio del reino de Dios y hacia adentro la justicia, vivir según la voluntad de Dios. Si hacemos el reino de Dios y su justicia, solo haciendo eso, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Lo que nuestro cuerpo necesita nos lo da como extra. Si creen esto, de hecho les irá bien. ¿No van a creer? ¿Van a creer o no van a creer? ¿Van a creer? Deben creer. La promesa de Dios, Dios la cumple sin falta, según la promesa. Como no podemos creer eso, pensamos que nuestros propios medios o métodos son mejores que la palabra de Dios. No podemos creer en la promesa. Por eso vivimos según nuestros propios medios y métodos. Cuando piensan, solo piensan un poco en predicar delante de Dios. Más que pensar en vivir según la voluntad de Dios, pensamos en cómo comer bien y vivir bien, cómo aumentar más la riqueza y vivir con abundancia. Debemos pensar al revés, eso es un cristiano, ¿lo entienden? Por eso en Proverbios está escrito, 2 cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Aquí se pide que no haya palabra mentirosa, falsedad. Hermanos, si fallamos, nos convertimos en mentirosos. Porque incluso cuando cantamos himnos, miren los himnos, qué buenas son las letras. Pero nuestro corazón no coincide con el himno. Te amo más que antes. Pero en el corazón hay algo que se ama más que al Señor, entonces es mentira. En el Salmo capítulo 33, versículo 1 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Debemos hacer un himno honesto. Si cantamos algo que no está en nuestro corazón, ese himno también se convierte en mentira. De la misma manera, Dios escucha la oración verdadera. Podemos recitar oraciones de corrido que no están en nuestro corazón. Eso es mentira. Te amo más que antes. Si cantamos ese himno, Dios dice, para. ¿Cuándo me amaste? Amamos al mundo, nos amamos a nosotros mismos, amamos el dinero, amamos los placeres y ese amor por este mundo llena nuestro cuello hasta arriba. Si fallamos, el himno se convierte en mentira y la oración también se convierte en mentira. Debemos ser sinceros ante Dios. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Es la promesa de Dios. Si lo hacemos tal como es, nos dará todo lo demás como extra. Si solo pensamos en el reino de Dios, en predicar el evangelio y en vivir según la voluntad de Dios, lo siguiente que necesitemos, Dios lo proveerá todo por sí mismo. No sé qué porcentaje de fe tengo ahora, pero creo. Por eso ante Dios probablemente no sea obediencia al 100%, pero intento acercarme a la palabra de Dios. Y realmente experimento que Dios me llena. Esto es un secreto, solo quien lo experimenta lo sabe. Escucharlo no basta,
Uno debe experimentarlo para saberlo. Pero cuando Dios añade todas estas cosas, la condición absoluta es si buscan primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, si no lo hacen así, no sirve. Por eso en la Biblia la palabra para qué aparece frecuentemente. En Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio capítulo 29 versículo 9 también dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Para qué? Si no lo hacen así, no sirve. Dios da el maná cada día, pero debemos ir a recogerlo, ¿verdad? Si no recogemos rápido, cuando salga el sol todo se marchita y desaparece. Debemos recoger las codornices también. Dios nos da, pero si solo nos quedamos bajo el árbol de caqui con la boca abierta esperando que caiga, caerá, pero nos golpeará en los ojos. Debemos hacer lo que debemos hacer. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 está escrito, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no hacemos nada y solo nos quedamos quietos, debemos morir de hambre. Significa que no se le dé comida. Eso significa que debemos trabajar diligentemente. Debemos hacer algo. Por eso cuando hacemos lo que debemos hacer, lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y después Dios nos da todo lo demás como extra. Debemos reflexionar en nuestra experiencia. ¿Realmente Dios me está ayudando en mi vida o estoy viviendo solo por mis propios medios, por mi fervor persistente? ¿Es Dios quien me ayuda? ¿Podemos discernir eso? Debemos discernirlo. Inténtenlo. Si hacemos primero según la voluntad de Dios, Él no nos abandonará hasta morir de hambre. Nunca nos abandona. Solo que Dios a veces nos hace ricos y a veces pobres. Como dice en Proverbios, Dios empobrece y Él enriquece. También está en 1 de Samuel. A veces nos hace ricos y otras veces nos quita todo lo que nos dio. Observa cómo actuamos. En la pobreza vivimos satisfechos solo en el Señor y dependemos de Él. Cuando nos da riqueza, vivimos derrochando por nuestro propio gusto o usamos esa riqueza para la gloria de Dios. Él lo observa exactamente. Hay una frase que dice, el dinero es la prueba del carácter. Para saber dónde está el propósito y el concepto de valores de una persona en su vida, la prueba es simple. Si se le da un montón de dinero, se puede descubrir. Todo el dinero, como si ganara la lotería. Usa el dinero como quieras y de repente se le da, digamos, 1.000 millones o varios cientos de millones. Y si se observa cómo lo usa, se revela al 100% el propósito de su vida y su concepto de valores. ¿No es así? Cuando consigue todo ese dinero dice, ¡wow! Ahora mi destino se ha abierto. Cuando el destino se abre, se vuelve egoísta. Primero compra la mejor casa. Luego cambia el auto por el mejor. Cambia todos los electrodomésticos, incluso el refrigerador. También cambia a su esposa, ahora. Dicen que eso pasa en Estados Unidos. Por eso cuando ganan la lotería, las personas se descarrían.
no trabajan después. ¿Para qué trabajar si tienen dinero? Se arruinan. Si no saben cómo gastar el dinero, mueren ahogados en su propia riqueza. Entonces, el concepto de valores de esa persona es solo eso. Si uno tiene dinero, debe preocuparse. ¿Cómo usarlo de la manera más valiosa? Para el Señor, para el Evangelio, ¿cómo usarlo de la manera más valiosa? La persona que sabe cómo usarlo de la manera más valiosa es alguien cuyo propósito y concepto de valores en la vida son claros. Eso es 100% cierto. Por eso este dinero es la prueba del carácter. Al ver cómo alguien gasta el dinero, se puede saber. Si alguien tiene algo de dinero y lo gasta como quiera, se puede ver. No es correcto. Eso no está bien. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es ganar un solo centavo? ¿Van a gastar el dinero como si apareciera por sí solo? El dinero que ganamos con esfuerzo, trabajo y dedicación es valioso, y debemos usarlo de la manera más valiosa. Debemos reconocer su valor, ¿lo entienden? Creo que nuestros hermanos y hermanas realmente saben usar de la manera más valiosa las cosas y riquezas que poseen. El año pasado participamos en la misión mundial. Para la misión mundial saben que la oficina de la Asamblea General está en la iglesia de Seúl, ¿verdad? Tenemos nuestra oficina de la Asamblea General. Hay hermanos que se encargan únicamente de esa oficina. El año pasado, el dinero destinado a la misión mundial que salió a través de la oficina de la Asamblea General fue de 17.000 millones de wones. En realidad salió mucho más de dinero que eso. ¿Pero obligamos a dar ofrendas? No, no lo hacemos. A principios de año, al inicio, vuelvan a decidir su diezmo, decidan su aporte a la misión, se anuncia varias veces y luego durante el tiempo de sermón no se les exige dar ofrendas. ¿Pero acaso no dan ofrendas? Lo hacen incluso mejor. Sin decirles, lo hacen bien. No hay ninguna dificultad en participar en la misión mundial. Actualmente estamos predicando el Evangelio en 82 países. Ahora en África, Rusia y varias regiones difíciles de otros países, la misión está siendo manejada desde la iglesia de Seúl. En la misión mundial, aunque lo siento decir, Estados Unidos tampoco coopera bien. Japón tampoco, Europa tampoco. Es realizada completamente por la Iglesia de Corea. Sin embargo, se hace sin ninguna dificultad. ¿Cómo? Porque nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia han crecido mucho. ¿Lo saben? Cuando se juntan los niños, solo pelean entre ellos y no hacen nada útil. Nuestra iglesia, al principio, cuando la fe era joven, al juntarnos hacíamos mucho ruido, cada uno imponía su opinión, decían, hay que hacer esto y al verlo mi corazón temblaba. Me preocupaba pensando, ¿qué peleas más surgirán? Ahora nada de eso ocurre, todo es tranquilo. Cuando se hace algo, todos siguen al instante de manera ordenada. La fe ha crecido mucho. ¿Y cuál es la tarea más importante que debemos hacer? La misión mundial, en 82 países. Hay más de 1.000 iglesias en el mundo. Además de nosotros, habrá muchas organizaciones misioneras, pero por más que busquen, no creo que haya ninguna que lo haga tan activamente como nosotros. Hermanos, eso se hace de manera natural. Se está haciendo de manera natural, porque la iglesia ha crecido tanto. No es que haz esto y lo hacen, sino que es algo que los cristianos deben hacer, por eso lo hacen naturalmente. Participan. Estoy muy agradecido. Porque saben cuál es el propósito de la vida del cristiano, cuál es la prioridad más importante. Se dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el reino de Dios y su justicia se cumplen. El evangelio de ese reino se predica.
Se cumple la voluntad de Dios y después Dios se encarga de la vida carnal de los cristianos que hacen esto y también les da el alimento espiritual. Luego Dios provee todo lo que sea necesario. Si solo hacemos lo que debemos hacer, ¿pueden ustedes creer que Dios nos dará todo lo que necesitamos? En mi casa tengo una pecera pequeña. Antes tenía una pecera grande, pero ahora ya no. Solo tengo una pequeña, en la que crío pequeños peces llamados guppies. Pero ahora se ha multiplicado muchísimo. Les doy de comer todos los días. Cuando enciendo la luz para darles comida, se amontonan y se agitan todos. Vienen a alimentarse. Les doy en abundancia, de manera que puedan comer muy bien, incluso a los alevines más pequeños. Algunos acaban de nacer y son diminutos como polvo, pero nadan muy bien, son sorprendentes. Les doy de comer una vez al día. Si siento que sería bueno darles un poco más por la tarde, se los doy otra vez. Luego, cada pocos días, les suministro oxígeno y limpio la pecera. ¿Saben los peces que hago esto? Les pongo oxígeno y si hace frío, caliento un poco el agua. Si hace calor, la refresco. Yo los cuido y me preocupo por ellos así. ¿Saben los peces esto? Nunca me dan las gracias. No lo saben, ni siquiera sé si me lo agradecen en su interior. Al ver esto, me doy cuenta de que cuando Dios nos da su gracia, no siempre sabemos si es Él quien nos la da, y por eso nuestro corazón no siempre siente agradecimiento hacia Dios. Pero Dios nos cuida con mucho más detalle aún. En Mateo capítulo 10, versículo 30, Dios dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios dice que cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza. En el Salmo capítulo 147 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Acaso Dios no sabe cuántas estrellas ha creado? Las cuenta a todas. Yo no puedo contar ni mis cabellos ni mis pestañas. ¿Acaso Dios se queda sin nada que hacer y solo cuenta cabellos? ¿Qué significa esto? Dios conoce mi situación mejor que yo mismo. Está en el himno. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. Mas yo sé a quien he creído. Dios conoce todas mis circunstancias más que yo mismo, y es poderoso para guardarme. Pero hay una condición: si buscan primeramente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Obedeced según la voluntad de Dios. Si así lo hacen, prosperarán en todo lo que hacen. Si así lo hacen, todas estas cosas os serán añadidas. Si no lo hacen, no sirve de nada. Dios da todas las cosas buenas a quienes obedecen. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios y obedecemos, en nuestras palabras podríamos decir que nos va bien realmente. Pero si no, incluso los cristianos que han recibido la salvación sufrirán. Si viven según sus propios medios y métodos, a veces Dios les quita todo. Ve, vive a tu manera una vez. No puedo dar detalles específicos, pero hay un hermano que trabajó mucho y ganó mucho dinero, se volvió rico. Sin embargo, ante Dios era muy tacaño. No mostraba interés en predicar el evangelio. ¿Qué pasó? Dios lo dejó fracasar completamente. Incluso perdió su casa. No sé si lo notó o no. Pero si no se da cuenta, Dios puede quitarle todo lo que tiene. ¿Lo entienden? Dios puede dar abundancia y también pobreza. Por eso debemos poner nuestra esperanza en el Dios que nos da generosamente todo. Veamos brevemente Romanos capítulo 8, versículo 32.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Leámoslo juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuánto amor y gracia hay en que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros hasta la muerte. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El don es gracia, es algo que se nos da gratuitamente. Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó hasta la muerte, ¿qué no nos dará? Significa que nos dará. Entonces, ¿por qué no creemos? Dios nos lo dará. Si solo agradamos a Dios, nos va bien realmente. Pero si no intentamos vivir según la voluntad de Dios y vivimos según nuestros propios medios y métodos, sufrimos. Sufrimos. Si los cristianos salvos no viven según la voluntad de Dios y tratan de vivir a su manera, a veces Dios los reprende con disciplina y eso puede ser muy serio. No debemos ignorarlo. Por eso, en nuestra vida cristiana, el hecho de que Dios esté con nosotros y de vivir en el Señor significa estar unidos a Él, estar en comunión con Él. Cuando uno se casa, un esposo y una esposa se convierten en uno solo con amor. Comparten las dificultades, comparten el destino y se hacen responsables el uno del otro en todo. Cuando recibimos la salvación, nosotros y el Señor nos hemos hecho uno. Vivimos según la voluntad del Señor y Él se hace responsable de todo en nosotros. Eso es vivir en el Señor. El título del sermón de hoy, La vida que permanece en el Señor, no lo puse por casualidad. Significa estar unidos al Señor y compartir nuestro destino con Él. Si vivimos según su voluntad, Él se encargará de todo en nosotros. Y si le agradamos y seguimos la voluntad de Dios, Él nos dará todas las cosas buenas sin escatimar nada. Si comprendemos la vida que permanece en el Señor y vivimos según su palabra, nuestro corazón siempre estará lleno de alegría y gratitud. Debemos experimentar realmente que Dios está con nosotros en nuestra vida diaria. No es un Dios lejano, sino que está siempre con nosotros, contando incluso cada cabello de nuestra cabeza, conociendo todo. Debemos creer que ese Dios nos guarda y nos protege. Y si actuamos solo según la voluntad de Dios, Él se hará responsable de todo lo nuestro. Eso es lo que significa vivir en el Señor. Hoy se nos ha ido el tiempo mientras compartía la palabra, así que me detendré aquí. Oremos. Dios Padre misericordioso, gracias porque aun cuando nos hemos alejado de ti y hemos seguido los deseos de nuestra carne en el pecado, nos has salvado y nos guías con tu palabra, tu gracia y tu poder. Gracias porque estás con nosotros hasta que entremos en tu reino. Te agradecemos porque tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, porque tú no nos abandonas, sino que nos guardas y nos proteges, guiándonos hasta que lleguemos a tu reino. Concédenos una fe más firme para confiar plenamente en ti, Señor, y haznos comprender que tú estás con nosotros, gobernándonos, protegiéndonos y cuidándonos. Permítenos vivir el resto de nuestra vida únicamente para tu voluntad y tu gloria, y guíanos para que podamos vivir siempre dentro de tu gracia y tu poder. Haz que toda nuestra vida glorifique a ti, Dios Padre, y que solo se cumpla tu voluntad a través de nosotros. Confiamos en que el Señor enseñoree y gobierne toda nuestra vida y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.